Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad quiero volver a conversar de las semillas transgénicas. Como sabrán, queridos televidentes, los que nos siguen, ya hemos hecho varios programas alrededor de esta temática, pero algo se ha vuelto coyuntural del momento y es necesario hablarlo. Así que para hablar de eso, para conversar de ese tema, bueno, estoy muy feliz de contar nuevamente con la presencia de María Lohmann. Ella es comunicadora, miembro de diferentes organizaciones, Somos Sur, Bolivia Libre de Transgénicos y la Asamblea por los Bosques y la Vida, y además es activista de las que inyectan entusiasmo para reencaminar la vida. Exactamente. Y también cuento con el doctor en antropología, José Luis Saavedra Soria. Él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Estimados amigos, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenidos. Bueno, para introducir un poco este tema, vamos a enfocarlo desde un marco nacional. Y, a ver, María, leyes y decretos supremos que van y vienen. Y después de festejar el Día de la Madre Tierra, el 22 de abril, ¿qué es lo que ha sucedido? Eso. Se ha pretendido festejar el 22 de abril un día que es el Día Mundial Internacional de la Madre Tierra, de la vida, de la naturaleza. Y aquí la persona que ha salido a la palestra ha sido el vicepresidente Choquehuanca, quien anunció que se están derogando 3 decretos de la señora Áñez, que en sí no está mal, porque la señora Áñez tomó el lujo el año pasado de decretar, de hacer 3 decretos directamente a favor de 5 cultivos que podrían, en 10 días se podría aprobar, que podrían ser importados como con el sello de transgénicos: soya, maíz, azúcar, algodón y trigo. Hicimos mucha protesta, pese al estado de transición en que nos encontramos, pese a la pandemia. Tuve que cambiar incluso un decreto, dijo en vez de 10 días, bueno, que hayan 60 días. Pasaron los 60 días y la protesta continuaba. Dijimos no, la Constitución Política del Estado es absolutamente clara en decir el Bolivia no admite transgénicos y tiene que haber una ley. Esa es la trampa, una trampita. Si afecta a la salud, entonces tiene que haber una ley. Bien, los decretos supremos aprobados de la señora Áñez, pero nada de los decretos anteriores del señor Evo Morales, ni las leyes a favor de los transgénicos también. Un año antes nomás, el señor Evo Morales se sentó, al igual que hace unos días atrás, en la mesa de negociación. No sé si puedan enfocar esta imagen. Igualito hemos podido observar exactamente hace 2 años atrás, cuando el vicepresidente Carlos Romero y sus ministros llegaron al aeropuerto de Santa Cruz, encerraditos ellos, para aprobar un decreto que hasta el día de hoy es vigente, 3874, que igualito permitía una evaluación posible de nuevos eventos de la soya transgénica. Qué increíble, este decreto no fue aprobado y hace una semana atrás el señor Evo Morales, como jefe del MAS, llama al agronegocio, a los del ANAPO, de la CAO, de Santa Cruz, nada menos que hacer una reunión en la misma Federación del Trópico. ¿Qué les parece? ¿Para qué? Para discutir una nueva ley
de bioseguridad y transgénicos, o OMGs, lo que llaman organismo genéticamente modificado. Este proyecto tenemos aquí, obviamente ya está circulando, y no solo los activistas académicos a nivel internacional, nacional, lo estamos estudiando. Y definitivamente no hay aquí consulta, hay una mala intención de llevar adelante, a como dé lugar, la aprobación de los transgénicos, sobre todo de la soya. Del maíz todavía dice, bueno, hay que ver que si va a haber regiones diferentes, uno con transgénicos, otros sin transgénicos. Impresionante, porque este doble discurso ya nos hemos acostumbrado y hoy lo tenemos que ligar a la política del señor Arce. Arce Catacora, ya el año pasado y ahora, hace un mes atrás, habla de la construcción de una planta de biodiesel. Biodiesel es diésel a partir de las plantas, que, bueno, se habla mucho en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, que cada vez hay que utilizar menos gasolina y diésel a partir de fósiles, sino directamente de plantas, de la palma, de azúcar o de la soya. En Bolivia se trata de la soya. En pocas palabras, esta nueva ley permitiría otra vez una evaluación de un comité de bioseguridad que muy a puerta cerrada. ¿Para qué? Para favorecer en última instancia a los que hoy por hoy producen soya y no pueden llevar su soya, exportar a nivel internacional. Y el proyecto de la planta de biodiesel, que costaría por lo menos $800 millones, 800 millones de dólares, cuando hoy por hoy al pequeño productor no le promueven ni siquiera con 100 millones por año. Estos 800 millones de dólares serían para servir al agronegocio, para que ellos puedan vender a YPFB la soya para transformarla en aceites y en una parte mezclar con el diésel importado y así tener un biodiesel. Aleluya, hablan todo el mundo, qué lindo, biodiesel, pero ¿esto a qué costo? Por una parte, que para poder sustituir el diésel importado, que se paga hoy por hoy $1.000 millones al año, este biodiesel requiere de tanta cantidad de soya que por lo menos los próximos 4 o 5 años, cada año tendría que aumentar 1 millón de hectáreas más de soya. Para tener una idea, Brasil tiene 40 millones de hectáreas, Argentina 30 millones de hectáreas, con impactos nefastos. Nosotros hoy apenas 1,5 millón de hectáreas. Este proyecto permitiría la introducción de otros eventos de soya transgénica con sus agrotóxicos. En este caso, escuchen bien, un agrotóxico que en el mundo entero es prohibido, que es el glufosinato. No soy técnica ni bióloga, pero entiendo de 750 estudios, Silvano, que después del glifosato, que tantos hablan, que está también prohibido en Europa ya cada vez más, ahora quieren utilizar un tóxico que van a fumigar con glufosinato, que es tan dañino para la salud, para el agua, para la tierra, que ya los estudios indican que no se debe usar. Es decir, esta ley tan bonita que hablan de la bioseguridad nos ha venido como un balde de agua fría, aunque ya lo veíamos venir, los que estamos ya 20 años sobre el tema. Basta de favorecer al agronegocio, quien feliz, de forma subvencionada, puede llevar su soya transgénica a YPFB y YPFB les aseguraría la compra para hacer el biodiesel. ¿Se habla de esto? No, señores. ¿Radio, televisión de esto? No, señores. Siendo el proyecto fundamental esta planta de biodiesel
igual como la planta de Uria, que está todavía por ver si funciona o no, y nosotros vamos a tener que pagar el préstamo de $800 millones a favor de quién, ya tantos favores ha recibido en este país, el agronegocio. Nuestro fondo de pensiones, $150 millones para ellos. No por nada, hace 2 años atrás les regalan a Evo Morales, estos mismos señores, caballos de $60.000, agradeciendo, porque usted, señor Evo Morales, más que Banzer, nos da favores. Muy preocupante, pero esta es la situación que hoy los grupos colectivos queremos involucrar a la universidad, involucrar a los estudiosos a nivel nacional e internacional para decir basta. Hay cartas que están circulando que le vamos a hablar enseguida. Muy bien, hay un marco internacional, estimado José Luis, y bueno, partimos de la idea, ¿por qué tanta insistencia a aprobar como dé lugar el uso de las semillas transgénicas, siempre acoplados con el uso indiscriminado de agrotóxicos? ¿Y cómo debemos entender el panorama internacional a ese nivel? Es decir, entonces, a ver si se tiene alguna información de los países, de Bolivia, de América Latina, con respecto a este uso de semillas transgénicas. Sin duda es complejo, pero permíteme antes agradecerte, Silvano, por este espacio. Como decía María, son muy pocos los espacios en los que podemos hablar de esta temática de esta manera abierta, democrática. Así que muchas gracias, Silvano, por esta posibilidad. Igualmente quiero agradecerte de manera pública, María, por toda tu lucha, tu valentía, la información que vas generando para poder fundamentar nuestras movilizaciones y nuestro activismo en contra de los transgénicos, en contra del extractivismo, en contra de la depredación de la madre tierra. Así que para mí es un privilegio, María, poder compartir contigo un espacio como este. Y a propósito del ámbito internacional, también quiero aprovechar este espacio para saludar a los hermanos y hermanas de Colombia que están peleando muy heroicamente, no solo contra las medidas económicas neoliberales del gobierno de Duque y en realidad de Uribe, sino también, y esto es interesante, Silvano, que entre las reivindicaciones básicas de los jóvenes de Colombia está parar las aspersiones y fumigaciones con glifosato, que Colombia hace bastante tiempo, con apoyo de los gringos, utiliza como defoliante herbicida de los cocales, de los sembradíos de cocales. Y los jóvenes de Colombia, reitero, entre sus movilizaciones tienen como reivindicación que debe terminar estas fumigaciones con glifosato. Así que va nuestro apoyo desde Bolivia también a estos jóvenes tan heroicos. ¿Qué pasa a nivel internacional? Decía al inicio, es muy complejo, así que permítame nada más decir algunos apuntes. ¿Dónde comienza toda esta discusión de transgénicos, de semillas transgénicas, etcétera? En general, de manera muy resumida, reitero, con la llamada Revolución Verde. Esto es lo central. ¿Y qué es la Revolución Verde? Obviamente es la radicalización del sistema capitalista en el ámbito agrícola, en el ámbito agropecuario en realidad, pero sobre todo agrícola, que es donde empieza. ¿Qué es Revolución Verde? En gran medida es lo que en una anterior entrevista la doctora Catacora explicó aquí. Reiteremos algunos elementos básicos. ¿Qué es lo que interesa en la Revolución Verde? Se llama verde no por ecologista, sino para oponerla a la que estamos hablando de fines de los años 60, que es cuando surge esta idea y propuesta y práctica de Revolución Verde. Está la Guerra Fría y por tanto está la Revolución Roja, es decir, el comunismo, el socialismo. Entonces, para oponerla y diferenciarla de la llamada Revolución Roja es que surge esta radicalización capitalista llamada Revolución Verde. ¿Qué implica Revolución Verde? Preocupación básica, bajos rendimientos agrícolas. ¿Cómo hacemos para que haya más y mejores rendimientos? Obviamente, mejoramiento de semillas. Ahí está el inicio, entonces, de los transgénicos. ¿Qué más supone Revolución Verde? Fertilizantes. Los suelos se están empobreciendo, entonces hay que meterle químicos. Otra vez, ahí aparecen las empresas productoras de veneno.
DuPont, Monsanto y después Bayer, etc. Pero fertilizantes químicos, que todo el mundo sabe, eso arruina la tierra, contamina el aire, el agua, etc. Pero está fertilizantes. Otro elemento importante, y es lo más nefasto de la Revolución Verde, justamente agrotóxicos, agroquímicos. ¿Qué significa esto? Herbicidas, fungicidas. Bueno, yo siempre digo toda una serie de sidas, plaguicidas. Que en realidad, ¿qué son esos? Veneno. Y no lo digo simplemente por decir, esto es lo que gran parte de los científicos que estudian este campo lo dicen. Los agrotóxicos, los agroquímicos son veneno. Es veneno, porque es para matar a los bichos, es para matar a las plagas. Eso es veneno. Entonces, esos son los ejes centrales de la Revolución Verde. Reitero entonces, mayor rendimiento en el sentido de fertilizantes, de agroquímicos. Bien, esto rápidamente se inicia en el 68 aproximadamente, rápidamente viene hacia América Latina. Se inicia en Estados Unidos y en Canadá. El primer país en América Latina que empieza con este plan de la Revolución Verde es Argentina, que va reemplazando sus extensos cultivos de trigo, que viene ya desde el siglo pasado, justamente con la producción de soya transgénica. Muy rápidamente esto pasa al Brasil y luego a Paraguay. De hecho, en este momento es Estados Unidos, Argentina y Brasil los principales productores de soya transgénica. Esto es un primer dato. Segundo dato, y solo voy a señalar tres, es mucho más complejo, pero para darnos cuenta que estamos frente a un fenómeno realmente muy, muy grande. El segundo elemento importantísimo de esto es que de los 194 países que, como tú bien sabes, conforman el sistema de las Naciones Unidas, 194, solo 24 países están con cultivos transgénicos. Esto es importante decirlo porque normalmente los agronegociantes en Bolivia, en Argentina, en Brasil, nos van diciendo que es una maravilla los transgénicos. Si fuera así, lo utilizarían todos o la mayoría de los países. No, de 194, simplemente 24 países. Ahora, lo triste es que de esos 24 países que están con cultivos transgénicos, 12 son latinoamericanos, lamentablemente, 12. Entre ellos, reitero, Argentina, Brasil, Paraguay, México, Honduras y en varios países de Centroamérica, pequeños países, pero 12 latinoamericanos. De manera que Latinoamérica entonces es la región más golpeada por los transgénicos. Finalmente, el tercer dato importante es que los efectos de estos cultivos transgénicos son realmente letales, y esa es la palabra exacta, letales, es decir, que causan muerte. Muerte de los suelos, muerte del agua, porque contaminan severamente el agua, severamente en el sentido que es irreversible, no se puede recuperar, y finalmente, y lo más grave, es que también causan daños muy severos a la salud humana y a la salud ambiental. Entonces, estos fenómenos conforman el contexto, diríamos, internacional. ¿Qué es lo que está en el fondo de todo esto? Obviamente, la radicalización del sistema capitalista vía empresas transnacionales, que son las empresas que producen veneno, que producen semillas transgénicas como Monsanto, Bayer, y que producen también agrotóxicos, como por ejemplo el glifosato. La soya resistente al glifosato tiene que ver con eso. Y lo último, lo que decía María, y es muy importante, que la aplicación masiva de estos venenos agrotóxicos, agroquímicos, ha generado lo que se llama resistencias. Supermalezas y superbichos, diríamos así, plagas cada vez más resistentes. ¿Qué implica en eso? Más agrotóxicos. Es realmente impresionante de cómo va incrementándose exponencialmente la cantidad de agrotóxicos que se importan para Bolivia, para los cultivos transgénicos en Bolivia. De acuerdo a los cálculos de Probioma de Miguel Ángel Crespo y compañía, estamos entre 300 a 500% de incremento de cantidad de litros de agrotóxicos que se utilizan en los cultivos transgénicos en general, sobre todo en soya transgénica. De manera entonces que el contexto internacional es realmente muy preocupante, muy doloroso, porque esto va creciendo cada vez más. Bueno, complejo el panorama, lo hemos simplificado para que todos entendamos. La muerte en realidad está como principio ante la vida que deberíamos preservar todos. Yo adicionaría, si me permites, muerte bosquiva, es decir, por la ampliación de las fronteras agrícolas, incendiamos, matamos bosques. Y bueno, hay estudios también que
como estos agrotóxicos no discriminan, se parecen al COVID-19, no discriminan a nadie, también matan a nuestras abejas. Y nuestras abejas, ustedes saben, estimados televidentes, que son fundamentales para preservar la vida. Bueno, María, sigamos adelante. Ante estos tipos de panoramas, ante este tipo de escenario, la cuestión económica, la cuestión de riesgos, altos riesgos ecológicos y de salud pública, bueno, hay resistencia, como ya lo ha mencionado José Luis, y ¿quiénes resisten y quiénes reaccionamos? Yo creo que a diferentes niveles hay resistencia. Si vemos muy bien lo que Georgina Catacora, doctora en biología, en agroecología, ella a nivel técnico ha explicado muy bien qué significan los transgénicos para la salud, para el agua, para el medio ambiente, para la tierra, para la semilla. Este es un nivel de análisis, pero no tenemos que quedarnos ahí, porque la parte técnica hay que ver en el conjunto del mundo incluso. Hoy por hoy la tendencia en Europa sigue siendo, a pesar de la pandemia, de importar desde América Latina millones de kilos, de toneladas de soya y también de ganado vacuno para su industria, para su consumo. Vemos dentro de la Unión Europea, la mitad de los países no quieren saber de un nuevo tratado de libre comercio con los países que forman parte, digo forman porque Bolivia aún no está ahí, del Mercosur. Mercosur es es Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que tienen un tratado de comercio entre ellos. Europa desde hace 15 años atrás ya busca de una vez aprobar un nuevo tratado de libre comercio entre Mercosur y Europa. Y están acelerados porque muchos años han pasado y de una vez las grandes empresas, como tú mencionas, José Luis, ya quieren hacer el negocio de la importación sin impuestos. O sea, sería un tratado que permitiría que tanto el ganado como la soya entre a Europa sin tener que pagar mayores impuestos, sin barreras. Al revés también dicen, nosotros también tenemos que poder mandar nuestra maquinaria, nuestro vino, nuestras cosas, que hoy el planeta está sufriendo de estos grandes transportes de alimentos que tenemos que producir lo que está cerca de nosotros, para no tener que traer un chorizo desde Italia, que cuesta en el transporte y que afecta a la economía, al medio ambiente. Hoy este es el debate. Bolivia, como siempre, el señor presidente Catacora dice, hay que ser parte de Mercosur, pero no explica lo que esto va a significar. Entonces, en Europa ya hay grupos, en la mitad de los países, de los gobiernos dicen, no queremos este tratado porque va a afectar a la Amazonía, porque van a tener que incendiar, deforestar más y más bosques que también afectan al planeta entero. Hasta hay un comunicado de empresas de alimentos que dicen, no, si afectan nuestro negocio a la Amazonía, entonces no queremos recibir. Es decir, hay un debate. El debate aquí no tenemos. El señor Catacora simplemente dice, aleluya, vamos a entrar a Mercosur y vamos a tener otra vez más desarrollo, justificando el PLUS, que es un programa de uso de suelo del Beni, con 1 millón de hectáreas para ganado, que no está mal, pero como lo están planteando para la exportación, va a afectar todo lo que es la flora y fauna del Beni. Va a afectar a más y más millones de hectáreas en Bolivia.
porque vamos a ser parte del Mercosur, tendríamos que cumplir con los cupos. Es decir, a nivel mundial, este es un tema y tenemos que meternos a las charlas. Ahí en este momento la Asamblea Mundial de la Amazonía, ahí estamos también presentes, luchando, tanto apoyando al pueblo de Colombia en su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo del Estado, pero también contra el glifosato. Estamos apoyando las luchas en México que han dicho hay que disminuir, como en Bolivia. Evo Morales, en varios de los decretos decía hay que disminuir paulatinamente el uso de los agrotóxicos. Señor, ahora, antes, hace 20 años atrás, se aplicaba 12 kilos de veneno, de glifosato, de agrotóxicos en una hectárea, hoy son 34. Entonces, la protesta es no solo a nivel nacional, aclarar los temas, también es a nivel de las universidades. Es una vergüenza que la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, al día siguiente del famoso día de la Madre Tierra, invita a 8 expositores del agronegocio a puerta cerrada. Obviamente no puedes decir nada, no puedes intervenir, para que ellos expliquen las bondades del transgénico y de los agrotóxicos. ¿Cómo es posible? Esto estamos denunciando en este espacio de la universidad. Tenemos que apuntar a la investigación seria, académica, de los estudios que ya existen y complementar con los estudios regionales del maíz, del trigo. Ningún país del mundo cuenta con trigo transgénicos porque nadie quiere comer un pan transgénico. Y nosotros estamos importando y estamos tapando un negociado. Los mitos que pueden encontrar en nuestra página Bolivia Libre de Transgénicos.blogspot.com. Vamos a ponerlo después en la pantalla. Hay mitos de que los transgénicos son buenos porque son científicos, porque quitan el hambre del mundo, biotecnología hay que meterle, pero lo confunde con transgénicos, que son más productivos. Todo esto tenemos que dar a conocer en las universidades, pero también en el campo. Ir a las comunidades en Quechua, en Aymara, en Guaraní, explicar que por ahí no va y que los pequeños productores que de Santa Cruz, que están en la sombra de los agroindustriales, de la Anapo y de Cacao, ellos sí dicen, no, estamos de acuerdo con la biotecnología, porque claro, ellos migajas reciben del negocio. Ellos no son críticos, no podemos hablar con ellos, incluso las mujeres que van a tener una reunión aquí en UNASUR, ¿acaso van a trabajar este tema? No. Estas reuniones, que el 28 y 29 van a ser aquí, de miles de mujeres, interculturales, mujeres Avia Yala, basta. Basta de engañarnos con la organización indígena y solamente con esto justificar la introducción de transgénicos. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, nos queda un programa, lo vamos a hacer, porque frente a todo eso no hay que ser solamente destructivos, sino también hay que ser propositivos y necesitamos conocer propuestas y alternativas ante todo eso. Así que, mientras tanto, muchísimas gracias por haber estado en el programa. A ti más bien, muchísimas Muy gracias. bien. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con María Lohmann y el doctor José Luis Saavedra Soria y volvimos a trabajar, a conversar alrededor de lo que significa la semilla transgénica. La intención nuestra, estimados televidentes, es darles información y para que evidentemente ustedes analicen, reflexionen y tomen una posición. Estos son temas netamente de interés público. Claro, cuando está en juego el uso del territorio, la salud, la ampliación de una frontera agrícola,
el uso de semillas transgénicas acopladas al agrotóxico, son problemas de interés público y como tal deberían ser tratados realmente donde corresponde. Es decir, ¿la sociedad está de acuerdo con todo esto? Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes.